La cazuela todavía humeaba cuando llegaron tarde como de costumbre. Jared se sacudió la nieve de la chaqueta sin mirarme. Me estampó un beso rápido en la mejilla y atravesó sin cuidado la alfombra que acababa de aspirar. Selena apareció detrás una mano, acariciándose la tripa a la otra, aferrada al móvil que no soltó, ni para saludar. Echó un vistazo rápido al salón como si estuviera valorando el inmueble. ¿Sigues con las mismas cortinas?, soltó sin molestarse en disimular su desdén. No esbozó ni una sonrisa. «Aíslan bien las corrientes», respondí sin dejar de observar su expresión ausente. La cena avanzó entre silencios espesos interrumpidos solo por el golpeteo monótono de los cubiertos contra la porcelana. Había sacado la vajilla buena, aquella que Tom y yo compramos con tanta ilusión el primer año en esta casa. Nadie lo mencionó. Jared comía como si tuviera prisa por acabar sin levantar la vista. Selena ni probó el pastel. Cuando recogí los platos y los dejé en la encimera, Jared se echó hacia atrás en la silla, cruzó los brazos y me miró con un gesto ensayado. «Verás, Selena y yo hemos estado hablando», empezó. Ese tono, ese maldito tono. Ya sabía que nada bueno venía detrás. Carraspeó. «Con el bebé en camino creemos que lo más lógico sería quedarnos aquí una temporada. Tienes espacio de sobra. Podríamos transformar el estudio en una habitación para el crío». Selena, sin levantar la vista del móvil, intervino con voz dulce. «Nos encargaríamos de todo, claro. No tendrías ni que mover un dedo». Doblé mi servilleta con cuidado, un pliegue otro, y yo pregunté sin alzar la voz. Jared sonrió casi aliviado, como si esperara esa pregunta, como si tuviera la respuesta bien preparada. «Bueno, eso es lo que queremos hablar. Siempre has dicho lo tranquilas que parecen esas residencias para mayores. Quizá ha llegado el momento de planteártelo». Hizo una pausa breve. «O si lo prefieres, podrías quedarte y echarnos una mano mientras nos asentamos. Solo sería un tiempo». No lo dijo con crueldad. Eso fue lo peor. No era una venganza ni una discusión. Era una sentencia disfrazada de propuesta práctica. Como si mi vida fuese una ficha más en su tablero. Algo que ya habían decidido y solo venían a comunicar. Selena se acarició el vientre con parsimonia. «Solo necesitamos un poco de apoyo en este momento». «¿Lo entiendes?». Bajé la mirada hacia la vela del centro de mesa. Seguía apagada. Había contemplado hacerlo. Durante unos segundos lo imaginé ardiendo todo. Pero no lo hice. Me levanté despacio con los dedos sorprendentemente firmes y recogí los platos con una calma casi antinatural. Abrí el grifo, el agua salió hirviendo. Dejé que me escaldara las yemas hasta enrojecerlas. Y entonces hablé. «Os habéis sentido muy cómodos», murmuré con serenidad helada. «Pero que no se os ocurra esperar que os atienda». Esa noche no pegué ojo. Me quedé tumbada inmóvil con la vista clavada en el techo que Tom había pintado con tanta ilusión. Sabía perfectamente lo que tenía que hacer y ya había trazado el primer paso para el día siguiente. A la mañana siguiente la cocina era irreconocible. La tetera azul que compramos en nuestro aniversario en Duz había desaparecido. En su lugar, una aberración metálica de acero reluciente silbaba con violencia como si fuera una amenaza velada. Mi tarro con recetas manuscritas, las de mi abuela, las de Tom, las mías había volado. El mármol brillaba como si lo hubieran esterilizado, perfecto pero muerto. Una cocina de revista sin alma. Selena estaba junto a los fogones con el móvil encajado en el especiero, grabándose para un vídeo titulado «Ideas para cocinas diminutas». Agitó la mano frente a la nueva tostadora cromada como si acabara de ganar un premio. «Desliza hacia arriba para ver el enlace», canturreó antes de parar la grabación. Luego se volvió hacia mí y sonrió con descaro. «Qué curioso.
La luz de esta casa no es tan horrible por las mañanas. Sostenía una taza entre los dedos. La de Tom, la de siempre, la del asa rota que él decía que tenía carácter. Bebió un sorbo indiferente como si fuera una cualquiera. Cuando se la quité con una delicadeza casi ceremoniosa, comentó con ligereza: «Ah, esta tiene algún valor sentimental. Estaba a punto de tirarla». Las patatas fritas tenían un regusto rancio. «No pasa nada», murmuré casi sin voz, apretándole la mano con delicadeza. «La fregaré yo». Esa misma tarde, mientras buscaba unos papeles en el armario del pasillo, me tropecé con una caja de cartón polvorienta en el suelo. Con un rotulador negro escribí sobre la tapa: «Donar o tirar». Dentro estaban mis libros de cocina de siempre, el delantal color mantequilla que me ponía en cada celebración familiar y el recetario de tapas que había transcrito a mano de las notas desordenadas de mi madre. Encima, como abandonada sin más, estaba la bata de franela de Tom, bien doblada. La llevé conmigo al salón donde Jared, mi hijo, estaba encorvado sobre el sofá con el portátil sobre las piernas auriculares, puestos absorto en una hoja de cálculo. «¿Esto es tuyo?», pregunté alzando la caja con ambas manos como quien sostiene algo sagrado. Él levantó la vista fugazmente. «Ah, sí. Selena está reorganizando un poco. Es increíble eliminando trastos. Tenías muchas cosas viejas por todas partes. Esa bata era de tu padre». Jared parpadeó despacio y volvió a fijar la mirada en la pantalla. «Mamá, son solo objetos. Queremos que todo se vea más limpio, más actual». No respondí. Tan solo giré sobre mis talones y me llevé la caja a mi dormitorio, donde la dejé cuidadosamente junto a la cama. Aquella noche me senté en el borde del colchón y desplegué la bata de Tom. La acerqué a mi rostro y respiré hondo, como si en esa franela todavía quedara algo de su calor. Todavía quedaba en el aire un leve rastro a agujas de pino y café recién hecho. Recordé el día en que pintó el lavadero y apareció con mechones teñidos de verde entre el cabello. «Un hogar», me dijo entonces, secándose el sudor del cuello con la manga. «Es aquel lugar donde alguien te ve de verdad, incluso cuando no dices ni una palabra». Apagué la luz en silencio y al amanecer volví a intentarlo. Hice gofres caseros cuidando cada detalle y los coloqué con esmero sobre la vajilla buena. «A tu padre le encantaban», comenté mientras los servía con una sonrisa tensa. Selena apenas me miró. «Ya no tomo azúcar», respondió sacando una barrita de proteína de su bolso con gesto automático. Jared masculló algo sobre una llamada pendiente y se alejó con el móvil ya pegado al oído antes de terminar la frase. El bote de sirope permaneció cerrado, intacto. Aquella misma tarde volví a guardar los platos en lo alto del armario y subí a ordenar la ropa en la que ahora es la habitación de invitados, aunque en realidad ya era mi dormitorio, el que da a la valla del fondo y a esos parterres donde ya no crece nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que faltaba algo. La fotografía, la de Tom y yo sonriendo frente al faro. Me quedé inmóvil durante un buen rato contemplando el espacio desnudo en la pared. Luego abrí el cajón más bajo del escritorio y saqué la libreta donde aún conservaba nuestras antiguas cuentas familiares. Necesitaba confirmar un detalle. El aire helado me atravesaba el abrigo mientras caminaba las 3 manzanas hasta el restaurante de Maggie. Las aceras estaban cubiertas de sal y una capa finísima de hielo traicionero, y los árboles desnudos se alzaban como dedos artríticos hacia un cielo gris y pesado. No les había mencionado nada ni a Jared ni a Selena, y sinceramente dudaba que se hubiesen dado cuenta, aunque lo hubiera hecho. El tintineo de la puerta marcó mi entrada. Una ráfaga de calor me envolvió al instante,
Aroma a café especiado con canela linóleo, desgastado, y un toque ácido de limpiador de limón. Desde el otro lado del mostrador, Maggie levantó la mirada. Llevaba el pelo gris recogido bajo un pañuelo y las gafas a punto de caerle por la nariz. «Mira quién aparece con el viento», bromeó sin sorpresa. Me acomodé en el reservado del fondo, el mío de siempre, y ella me acercó una taza sin necesidad de pedirla. Como siempre, sidra caliente. Maggie sabía cuándo dejarme en paz, y hoy era uno de esos días. Miré por la ventana. Un niño perseguía a su perro sobre un parche de nieve. La calefacción siseaba discretamente, haciendo crujir las esquinas del periódico junto al servilletero. Lo tomé por costumbre sin esperar nada. Fue entonces cuando mis ojos se toparon con el anuncio. Residencia invernal en Silverleaf Commons, retiro para artistas y escritores mayores que deseen reconectar con lo que un día dejaron atrás. Bajo esa frase en letra más fina, apartamentos privados, acceso al lago Mudanza, flexible plazas limitadas. Me quedé helada como si esas palabras me hubiesen elegido a mí. Maggie se acercó de nuevo y echó un vistazo al periódico. Está cerca del lago Winona. ¿Sabes listas limpias silenciosas? Pero siempre largas. ¿Sigue en marcha?, murmuré posando un dedo sobre el recorte antes de doblarlo con cuidado y guardarlo en el bolso. Al regresar, Selena tenía los pies sobre la mesa baja, absorta en un programa de reformas de casas. Jared, desde la planta de arriba, vociferaba al móvil. Crucé el salón en silencio y me encerré en la habitación de invitados. Mi habitación, en realidad. Cerré la puerta con suavidad y me senté frente al escritorio. Una decisión antigua enterrada se removía en mí. Abrí el cajón más profundo. Allí seguía intacto el libro de cuentas de Tom. Aún olía a madera de cedro y tinta antigua. Lo acaricié un instante como si él mismo me hablara desde esas páginas. En mi interior algo se tensó. Ya no era solo un anuncio, era una posibilidad. Y yo llevaba demasiado tiempo postergando mi última palabra. Su caligrafía se deslizaba impecable por cada hoja, con márgenes cuidadosamente anotados y columnas delineadas con precisión quirúrgica. Al llegar a la última línea me invadió una oleada de vértigo. Había dejado mucho más de lo que jamás me atrevía a suponer. Era suficiente. Tomé un cuaderno de tapas blandas, apunté el número de Silverleaf y marqué desde el teléfono rotatorio del pasillo. Respondió una mujer, su voz serena y templada. «Sí», dije. «Estoy interesada en saber más sobre la residencia artística. Si es posible, me gustaría una suite privada». Ella lo comprobó al instante. Chimenea orientada al sur. La mudanza podía gestionarse antes del Día de Acción de Gracias. Eché un vistazo por la ventana. El jardín desierto. El viento había vuelto a tumbar el comedero de pájaros. «Me gustaría», dije. Me pidió un correo electrónico. Le di uno que no había pronunciado en más de una década. Tras colgar, marqué el número del despacho del señor Fenwick y dejé un mensaje. «Necesito programar una reunión esta misma semana. Es sobre la cesión de la propiedad». Luego fui al armario y me detuve ante la vieja foto de Tom y yo junto al faro. Mi mano flotó sobre el marco durante unos segundos. No lo toqué. Primero había otras cosas que debía empaquetar. Me desperté antes de que amaneciera. Mi cuerpo se tensó alerta, incluso antes de abrir los ojos. La casa entera parecía contener el aliento, aún impregnada por la sombra espesa de la noche. Me senté en el borde de la cama durante largo rato, las manos reposando sobre el regazo, dejando que aquella quietud final me acariciara. La maleta pequeña gastada esperaba junto a la puerta. Solo me llevé lo imprescindible. Mi bata de lana favorita. Algunos libros gastados, el cuaderno de dibujo que Maggie me regaló una Navidad
y una fotografía de Tom y yo, aquella en la que él no sonríe. Solo me observa como si yo fuera un enigma que jamás lograría descifrar. Me vestí sin encender las luces, dejando que la penumbra suavizara cada gesto. Abajo la cocina despedía un leve olor a café recalentado y a algo químico demasiado dulce. Era sin duda esa crema de sabores artificiales que tanto le gustaba a Selina. Ella estaba allí de pie junto a la encimera mordisqueando una barrita de granola mientras hojeaba una revista con la otra mano. Se acabaron las vitaminas prenatales. Soltó sin siquiera mirarme. ¿Podrías comprar más cuando salgas? Sin contestar, abrí el cajón lateral. Tomé un sobre blanco y lo deslicé en el bolso con movimientos suaves, casi ceremoniales. Luego me giré hacia ella. «Vas a tener que apañártelas sin mí», frunció el ceño desconcertada. «¿Cómo dices?» No respondí. No era necesario. Crucé el salón con paso firme y empecé a subir las escaleras. Desde la oficina la voz de Jared atravesaba la puerta como un cuchillo. Si tan solo ella firmara de una vez, podríamos venderlo antes de que llegue el invierno. Vale muchísimo más de lo que cree. Ah, si tan solo supieras. Nunca debiste subestimarme. Todavía no lo sabías. Pero lo ibas a descubrir muy pronto. En mi cuarto dejé el sobre bien visible sobre el escritorio orientado hacia la ventana. En el exterior el día comenzaba a clarear. En la cara del sobre podía leerse con una caligrafía precisa: «Para abrir tras mi marcha». Dentro, cuidadosamente ordenados, había 4 documentos. La copia certificada de la escritura ya transferida a mi nombre. Una carta oficial, confirmando la cancelación de todas las cuentas conjuntas. El justificante de mi aceptación en la residencia artística de Silverleaf Commons y una línea final manuscrita con trazos decididos. «Nunca volváis a darme por muerta. Esta casa nunca fue tuya para legarla a nadie». La levanté con mis propias manos con cada costura de mi alma y ahora me la llevo aunque solo sea en memoria. No dejé cartas ni notas, tampoco explicaciones. Solo dejé la verdad. Cerré la maleta con una calma fúnebre. El cierre se deslizó sin estruendo, como si la habitación se lo tragara todo. En el umbral eché una última mirada. Las cortinas que cosí a medianoche en aquellos inviernos largos. El tapiz enmarcado que bordó la madre de Tom cuando aún nos sonreía desde su rincón favorito. La lámpara torcida que nunca conseguimos enderezar del todo, pero que alumbraba lo justo cuando hacía falta. Pequeños signos de vida que nadie más notó. Crucé la puerta sin hacer ruido. El aire helado me abrazó como un viejo conocido con esa crudeza honesta que siempre preferí a la tibieza fingida. El suelo estaba cubierto de sal, pero el viento me hablaba por debajo del abrigo. Avancé hasta la esquina antes de oír el portazo. La voz de Jared, su voz de hijo mimado y egoísta, estalló en el patio como un disparo. «¿Qué coño es esto? ¿Qué has hecho?» No giré la cabeza. «Lo firmaste». «Dime que no lo firmaste», gritó con desesperación. Pero mis pasos eran ya otro idioma. Su voz se fue apagando como una vela al fondo del pasillo, y en su lugar solo quedaba el crujido tranquilo de la nieve bajo mis botas. Me acomodé la bufanda, apreté el sobre contra el fondo del bolso y caminé hacia la estación sin prisa pero sin pausa. Cuando el sol logró alzarse por encima de los tejados dormidos, yo ya estaba en camino a Silverleaf. Esa casa que creían suya, se había quedado congelada en el tiempo, pese a la calefacción aún encendida. Las ventanas sudaban por dentro, empañadas de ausencia, pero nadie se molestó en pasar un trapo. Los platos seguían sin fregar. La manta que Selena tiró con desdén sobre el sofá la primera noche estaba ahora hecha un ovillo olvidado en el Jared.
permanecía inmóvil junto a la mesa del comedor, sujetando una carpeta manila como si contuviera dinamita. Las hojas, al deslizarse entre sus dedos, dibujaban una historia que no cuadraba con nada de lo que él había creído real. Esto no puede estar bien, murmuró repasando otra vez las páginas incrédulo. No puede ser definitivo. Pero no añadió más. Frente a él, el señor Fénix se abrochaba con calma el abrigo con esa expresión opaca de quien ya ha dicho todo lo necesario. Es completamente definitivo, señor Calderón. Ella firmó la cesión la semana pasada. Desde entonces, la Fundación Silverleaf tiene la tutela legal. No queda ni rastro de derechos compartidos. Fue debidamente notificado a través de su apoderado. Selena cruzó los brazos con un bufido seco, como si la confirmación no la sorprendiera lo más mínimo. ¿Y qué si total esta casa ya ni siquiera nos pertenece? Jared alzó la mirada pálido como si acabaran de arrebatarle el suelo bajo los pies. No lo haría. Simplemente no haría algo así. Lo ha hecho, replicó el señor Fénix, cerrando su maletín con parsimonia, como quien sella un destino. Y no dejó lugar a malentendidos. Ha decidido desvincularse por completo. Selena alzó la voz con esa rabia que no disimula el miedo. No pienso criar a un bebé en las obras emocionales de otra mujer. Dijiste que este sería nuestro hogar. Dijiste que no soportarías otro invierno aquí, que no querías vivir bajo su sombra. No pensé que ella... Jared cayó de golpe. Sus ojos se clavaron en la última hoja, la que tenía mi firma en el centro tan firme como un adiós irrevocable. Se dejó caer en la silla más cercana y la carpeta resbaló hasta el suelo. Se llevó las manos al pelo, luego las bajó lentamente para taparse la cara como si solo entonces comprendiera el alcance de todo. Creí que quería ayudarnos. Usted creyó, señor Calderón, dijo Fénix sin un ápice de compasión. Pero ella ya no tiene nada que demostrar. No hubo cólera en el tono del abogado. Solo esa clase de determinación que no necesita alzarse para imponer respeto. La puerta principal se cerró con un clic seco. Selena permaneció inmóvil un instante más. Luego se giró murmurando con voz entrecortada que todo había sido un engaño. Jared no se movió. La luz de la cocina caía sobre su rostro tiñéndolo de un amarillo apagado, casi enfermo. Nada se movía a su alrededor. La casa que antaño rebosaba de un calor apacible se sentía ahora como una cáscara vacía. No le faltaban muebles sino alma. Ella lo había sostenido todo en pie durante tanto tiempo, sin hacer ruido, y él jamás se había detenido a preguntarle cómo estaba. Alzó la mirada de verdad por primera vez en días. La vela sobre la mesa seguía apagada. El reloj de la repisa había detenido su marcha. Y algo más, algo menos tangible, pero igual de real también se había roto dentro de él. Buscó el móvil, lo desbloqueó, dudó y volvió a cerrarlo. Arriba el portazo del baño retumbó como un punto final. Jared se inclinó hacia adelante, los codos apoyados sobre la mesa, y murmuró algo apenas un suspiro en el silencio. No sabía que ella se marcharía. Pero yo sí. Y para entonces ya estaba deshaciendo el equipaje en Silverleaf. La suite en la esquina daba al sur justo como me había prometido la recepcionista por teléfono. Por las mañanas la luz se deslizaba en franjas doradas sobre el suelo de madera, acariciando las paredes con una familiaridad casi humana. Desde el ventanal se divisaba el lago medio cubierto por el hielo y una bruma suave que se elevaba en espirales cuando nacía el día. Desde el pequeño escritorio distinguía el invernadero al otro lado del sendero con sus cristales blancos titilando, como si respiraran. La chimenea chisporroteaba con un fuego sereno y sobre mis piernas reposaba un cuaderno de dibujo completamente nuevo.
Hacía una eternidad que no tenía uno entre las manos. Desde antes de que muriera Tom. Desde que la vida dejó de ser una sucesión de trazos para convertirse en una lista de obligaciones. Al principio los dedos me temblaban torpes, pero dibujé igualmente el contorno de un banco, la silueta curvada de un arce. Nada grandioso, solo líneas que volvían a tener sentido. Para mí, a la segunda mañana escuché mi nombre resonar suavemente en el pasillo. Era Maggie, pero su voz sonaba distinta, más cálida, casi como si llevase años aguardando este instante. «Te dije que un día volverías a notar el aire en los pulmones», murmuró mientras aparecía envuelta en un chal de lana con aspecto de haber sido tejido con ternura. «Vamos, hoy toca sesión de arte después del brunch. No admito negativas». La seguí sin protestar por el largo corredor hasta el solario, inundado de luz donde algunos residentes ya estaban reunidos entre charlas bajas, bandejas de acuarelas y tazas humeantes de café. Nadie quiso saber de mi pasado ni preguntó nombres que dolieran. Simplemente una mujer ocupó su sitio en un taburete y con una sonrisa fugaz palmeó el asiento vacío a su lado. Me senté. Tras el brunch permanecí allí con ellos. No hubo discursos fingidos en la cena de acción de gracias, ni brindis forzados ni listas vacías de agradecimientos. Solo platos pequeños servidos con esmero, panecillos aún calientes, compota de arándanos en porcelana antigua y risas espontáneas que llenaban el aire sin exigir permiso. No dije gran cosa, pero nadie pareció necesitar mis palabras. Más tarde me encaminé hacia el invernadero. Allí dentro las orquídeas desafiaban el frío con descaro. Sus pétalos vibraban en un amarillo profundo que moría suavemente en las puntas violáceas. Elegí un rincón junto al ventanal y por primera vez en mucho tiempo deslicé el cuaderno sobre mis rodillas. Sostuve el lápiz. Dudó. Luego trazó. Las líneas eran torpes, el tallo algo vencido hacia un lado, pero la flor emergió de la página firme presente. No era perfecta, pero me pertenecía. Cuando terminé la contemplé un largo rato, antes de firmar discretamente en la esquina. Solo mi nombre, sin fecha, sin disculpas. Maggie apareció brevemente al pasar aún con las manos manchadas de tierra y echó una ojeada al dibujo. «Parece algo que siempre debió estar aquí», murmuró. Sonreí con serenidad al cerrar el cuaderno, deslizándolo con cuidado entre mis manos. «No me marcho», murmuré. «He llegado». Y al girarme hacia la puerta percibí algo en el suelo parcialmente oculto, como si se hubiese dejado caer adrede. Era una hoja doblada con una caligrafía que no reconocía desde que tenía trenzas y rodillas peladas. La encontré por la mañana justo al otro lado del marco, con una esquina curvada por la presión de quien la había deslizado con prisa. No venía dentro de un sobre. Solo llevaba escrito con tinta azul temblorosa el número de mi apartamento. Supe de inmediato quién la había escrito mucho antes de abrirla. La carta era breve, desordenada, como si las palabras se resistieran a salir, como si le costase horrores encontrar el tono. Hablaba de turnos interminables en el almacén de manos que se le agrietaban por el frío de Selena, marchándose unos días a casa de su hermana, llevándose consigo los planos de la futura habitación del niño. Contaba que la casa se le había vuelto hostil de puro silenciosa, que encontró una receta mía, doblada dentro de un cajón, y sin saber cómo se echó a llorar. Decía: «Siempre creí que estarías, que tu deber era sostenernos, que amar era dar sin límite, y que si dejabas de ofrecerlo era porque habías dejado de quererme. Pero ahora empiezo a entender que jamás dejaste de amarme. Tan solo te negaste por fin a que lo malgastara como si fuera mío, por derecho». No firmó.
Solo añadió una última frase. Ahora lo comprendo. Me quedé quieta con el papel entre las manos como si fuera frágil y antiguo. Los dedos no me temblaban. Luego abrí el cajón donde guardaba los cuadernos de Tom y coloqué la nota junto a ellos sin volver a doblarla. No la releí. Lo dejé marchar sin ceremonias como quien deja caer una piedra al fondo de un estanque. Ya no había nada más que pudiera exigirle después de todo lo que le entregué. El estudio respiraba una calidez tranquila bajo la luz dorada de la tarde. Abrí el cajón escondido bajo el alféizar y extraje una vela que había reservado durante meses lavanda con un toque de salvia. La coloqué en el centro de la mesa sin adornos, sin mantel, sin pretextos ni protocolo. La encendí con calma, contemplando cómo la mecha cobraba vida y se transformaba en una llama constante. No era un gesto para nadie más. No celebraba nada ni recordaba a nadie. Lo hice porque sí, porque me daba la gana. El perfume se expandió en ondas suaves, acariciando las hojas abiertas de mi cuaderno de dibujo. La música lejana del pasillo se colaba con discreción en aquel rincón al que ahora podía llamar mío sin titubeos. Me senté frente a la mesa con las manos abiertas, respirando hondo, el silencio ganado. No había platos que servir ni ojos vigilantes esperando mi reacción. Y bajo ese leve círculo de luz, esbocé una sonrisa no de victoria, sino de sosiego al darme cuenta de que seguía ahí. No habían conseguido borrarme. No me desvanecí. Lo que hice fue salirme con elegancia del encuadre que me habían impuesto y cruzar el umbral de la vida que había esculpido poco a poco en silencio. La llama titubeó apenas luego recuperó su firmeza. Afuera una rama rozó el cristal con delicadeza, como si susurrara un «ya está».